there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Lauren Larson, el Dr. David Watts y Josh Rosenstern. Y ustedes, estamos alegres de tenerles a ustedes con nosotros. Y una vez más, gracias por la ayuda que ustedes nos brindaron la semana pasada. En gran manera lo apreciamos. Fue un total recaudado de $3,900,223 y nosotros estamos agradecidos por ello. La gente nos pregunta todo el tiempo, ¿cómo ustedes recaudan esa diferencia? Hay una diferencia aquí de unos $800,000 y nosotros pues recaudamos eso haciendo lo que estoy haciendo ahora, contándole a usted y hacemos, bueno, pues comerciales y cosas así, pero estamos muy agradecidos por su fidelidad a la obra de Dios y oramos por las ricas bendiciones de nuestro Dios sobre ustedes abundantemente, porque bajo el Señor siempre usted recobra. Nunca nosotros hemos fallado en recaudar este balance, ¿no? Yo lo he explicado a personas y ellos parece que no lo entienden, pero esta es la manera como se recauda, ¿no? Le decimos a ustedes y hay tantos de ustedes que permiten que el Señor les dirija y ustedes hacen lo que Él dice que hagan y eso lo apreciamos más de lo que podemos nosotros expresar. ¿Alguien sale a predicar? Sí, señor, este fin de semana tendré el privilegio de ministrar en el Centro Familiar de Adoración el domingo en la noche y la siguiente semana voy a estar viajando a Ottawa, Illinois. Acompañaré a los pastores John Winger y su esposa. Estaremos viendo servicios el sábado en la mañana una enseñanza a las 10 a.m., tal vez una hora y media y después el sábado en la noche a las 6 p.m., servicio de avivamiento. Domingo en la mañana a las 10 a.m. y una vez más en Heritage Christian Center en Ottawa, Illinois. Bien, doctor Watts. No hasta octubre. Bien, doctor Joseph. Bueno, tengo un título nuevo y un nombre nuevo, ya me está yendo muy bien. El doctor Josh. Muy bien, gracias por lo de doctor. Yo quería ver si sabías. Bueno, no lo sabía, de hecho, así que muchas gracias. Pero ya en serio, damas y caballeros, queremos invitarlos a visitar a papá y a su servidor en Crowley, Luisiana, 24 y 25 de septiembre. Estaremos visitando al pastor Kerry Doucette en Crossway Fellowship Church. Gran iglesia, gente maravillosa, tiempo maravilloso cada vez que visitamos. Así que tendremos servicios el sábado a las 6:30, el domingo una sesión de enseñanza a las 9:30. Papá estará enseñando una hora más o menos y después tendremos el servicio general a las 10:30. Se reúnen en el Salón BFW en Crowley, así que por favor vengan y acompáñenos el 24 y 25 de septiembre. También quiero mencionar que estaba platicando ayer con el pastor Mike Mounts en Cuba, Missouri. Él, de hecho, tiene dos invitados de aquí. Tenemos a Sean Murphy. No estoy seguro si tienen gráfica para él o no, pero si lo tienen, por favor, pónganlo en pantalla. Sean estará visitando Cuba, Missouri en solo unas semanas. También Joseph estará allá. Así que para los que sepan dónde está Cuba, Missouri, y estén cerca de esas áreas, vayan a visitar At the Cross Family Worship Center, 60 Christina Lane. Vayan ahora mismo, este domingo, vayan a visitarlos y hay cosas maravillosas que están pasando. Sean Murphy, Joseph Larson estarán visitando el mes de septiembre. Así que va a ser un mes bastante ocupado para ellos. Bueno, maravilloso. Qué bueno escucharlo. Dave. Sí, 24 y 25 de septiembre. No tenemos gráfica, pero Charlie y yo vamos a estar en Centralia, Missouri. Interestatal 70, Ruta Z Norte, 30 millas y terminará en Centralia. Si viven en Columbia, Jefferson City, Moberly, Macon, en México y esa área, vengan y acompáñenos. 24 y 25, sábado, domingo, David Hartgrove es el pastor. Una iglesia de las Asambleas de Dios en Centralia. Excelente. John. Sí, yo voy a estar con Josh en septiembre. Muy bien, muy bien. Yo estaré predicando el domingo en la mañana en el Centro Familiar de Adoración
Bueno, por lo menos Excelente. eso es lo que creo. Yo, bueno, recibo como vienen las cosas. No, no va a predicar, sí, va a predicar. Continuando donde nos quedamos ayer, am, ya hemos tratado con el tema, pero para repasarlo, lo voy a leer. Si tal es el caso, estamos hablando ahora de si no hay un cuerpo de agua, estamos estudiando el bautismo en las aguas y la Santa Cena, ambas cosas estamos estudiando. Son dos distintas cosas, pero las estamos estudiando ambas. Y si no hay río disponible, como es el caso en algunos lugares en particular, bueno, entonces, ¿qué va a hacer el rociar a la persona? Si tal es el caso y sin lugar a dudas, pues ha sido el caso en tiempo pasado, para obedecer la dirección de nuestro Señor, el rociar por una manera temporal funcionará. Pero si el creyente está entre un dilema donde hay un cuerpo de agua disponible, él debe de ser bautizado por inmersión. No hay gracia salvadora en el bautismo en el agua o la Santa Cena. Disculpen. Toda gracia salvadora está en la fe descansada en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Ahora, la regeneración bautismal y el bautismo infantil, ninguno de los dos son bíblicos, y lo reitero. La regeneración bautismal, es decir, usted es salvo cuando usted es bautizado en las aguas, y el bautismo de niños, eso no constituye de ninguna manera salvación. No hay gracia salvadora en el bautismo o en ninguna otra obra de esa naturaleza. El bautismo en los niños también, lo mismo. Ambos, ambos bautismos proclaman como resultado de la ceremonia que la persona es salva. Y no hay nada en la palabra de Dios que pueda de alguna manera sustanciar tal pensamiento. De hecho, millones han muerto eternamente perdidos porque creyeron esa mentira, y ciertamente es una mentira. Una vez más, las personas son salvas, no importa quiénes sean, no porque sean miembros de una iglesia o porque den tanto dinero, no por una ceremonia en particular como puede ser una maravillosa ceremonia en su propio lugar, pero simplemente evidenciando la fe en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Hay millones alrededor del mundo, innumerables millones, quienes piensan que son salvos porque fueron bautizados de niños, de niños. Y yo lo lamento, amigos, pero eso no constituye salvación. Si usted está dependiendo de eso para su salvación, usted va a morir eternamente perdido cuando usted vaya a la eternidad. La salvación solamente viene cuando Jesucristo solamente es el centro, no por una ceremonia, un rito o algo de esa naturaleza. Es por la simple fe en Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Eso es salvación. Usted puede ser salvo en cualquier lugar, en la iglesia, viendo esta programación de televisión, escuchando una programación de radio, hablando con una persona en la calle, realmente no importa. Si usted acepta a Jesucristo como su Salvador y Señor, es salvo, porque ese es el método y el camino de salvación, y solamente es ese. No el bautismo en las aguas, no el bautismo de infantes. Esas cosas no constituyen salvación en lo absoluto. ¿Cuántas denominaciones, caballeros, enseñan esto? ¿Me permite leerlos? La Iglesia Católica Romana, que no considera una denominación, pero la Iglesia Ortodoxa, la Anglicana, la Luterana, la Episcopal, la Metodista, la Presbiteriana, la Iglesia de los Nazarenos y la Iglesia Nazarena de Cristo. Disculpa, John, ¿quieres decir que los metodistas enseñan eso?
hay una idea del concepto y leeré lo que se dice en un servicio bautismal en la iglesia metodista. A través de este sacramento somos iniciados en Cristo, incorporados al acceso poderoso de Dios, nacimiento nuevo a través del agua del Espíritu. Todo eso es el don de Dios ofrecido a nosotros sin ningún precio. Hay un elemento fuerte de aspectos del bautismo en agua teniendo algún tipo de gracia salvadora o algún tipo de Mm, gracia, sea regeneración bautismal para un adulto bautizado o para un bebé, cuando los padres representan todo sí. esto. Pero ¿quién, disculpa, quién empezó la idea del bautismo a los niños? ¿Tienen ustedes información de ello? Bautismo infantil, algo que comenzó en la iglesia primitiva porque había una idea de proteger a los niños y después continuó eso por diferentes líderes y por supuesto para cuando Agustín llegó Pero, fue muy pero ¿ven prominente. ustedes algo en la palabra de Dios de que los niños son bautizados? No con ningún tipo de gracia de salvación, no con ningún tipo de idea de ellos que fuesen esparcidos o sumergidos. La Biblia no lo presenta tampoco. Mucha tradición edificada en esta situación. Dejamos en claro que el bautismo en agua es una ordenanza y es algo bíblico para aquellos que son salvos, que han sido regenerados, para que puedan tener ese tipo de bautismo en aguas. Por supuesto, hay muchos que Juan Calvino tuvo por causa de Agustín. De hecho, él creyó que una persona era regenerada antes de poder escoger la fe. Dios tuvo que regenerarlos para tener la fe. Así que de hecho uno nace de nuevo antes de nacer de nuevo, como algunos dirían en broma. Hay muchas mezclas en la iglesia primitiva y por eso es que lo que presentamos el día de hoy, lo que Dios le ha dado a usted con el mensaje de la cruz, hermano Swagger, y yo sé que sabemos esto aquí, pero quiero que la gente realmente entienda esto, que pone todo en su lugar apropiado, en la perspectiva correcta y apropiada. Hoy entendemos la justificación por fe. Entendemos apropiadamente el orden y la necesidad del bautismo en agua, pero no es una gracia de salvación, sino un reconocimiento de lo que ya se hizo dentro de nosotros. Entendemos cómo vivir para Dios a través de entender cómo tener nuestra fe en el objeto correcto y permitirle al Espíritu Santo obrar en nosotros y a través de nosotros. Todas las doctrinas son puestas en su lugar apropiado cuando están en el fundamento correcto de la cruz. La iglesia primitiva debatía por quién era la deidad de Cristo durante muchos años hasta el concilio de Nicea. Aún lo estaban debatiendo, aún hace un poco más en los concilios como de Chalcedon, aunque habían diferentes debates. Así que habían problemas de la persona de Cristo en cuanto a quién interpretaban ellos, si era deidad, si era carne, si eran las dos cosas, la unión hipostática de Cristo, la carne y la deidad. Todas estas cosas se debatían porque dejaron la cruz. Estaban anticipando un regreso de Cristo para poner su reino terrenal, dejaron la cruz y enfatizaron otras cosas. Él era exactamente como nosotros Exactamente, tenía que carne. ser para cumplir la justicia porque lo que la Exacto, ley demandaba. exacto. Pero el bautismo en agua se convirtió en un sacramento de salvación a través de la iglesia y la historia, especialmente en la iglesia católica romana y por supuesto de la reforma. La mayoría de todo eso permaneció. Por supuesto está Lutero y lo que me sorprendió con la iglesia luterana es esto. Dice que el bautismo, dicen ellos que obra el perdón de pecados, liberta de la muerte y del diablo y da salvación eterna a todo aquel que lo cree. De acuerdo a cómo las promesas de Dios lo declaran Ujú. y las palabras declaran también que la promesa y el poder en el bautismo solamente es para salvar. Y yo volteé a ver esto, lo estaba, bueno, investigando, pensaba que se refería al bautismo en Cristo, pero es bautismo en agua. Así que cuando Increíble. uno comienza a ver ese concepto y lo que ellos comparan en cuanto a la justificación por fe, sola fide, fe nada más, este tipo de cosas nos muestra cómo la tradición del catolicismo romano afectó e infiltró o Bueno, terminó mal en la iglesia vamos a reformada. mostrar lo que dice la Biblia sobre la salvación. Dave, por favor, adelante. Porque por la gracia La bondad de Dios. sois salvos por la fe. Notemos que somos salvos mediante la fe, no por el agua. La fe en Cristo con la cruz siempre siendo el objeto. Y esto no de vosotros, Nada de esto es de nosotros, sino todo por Él. pues es don de Dios. Cada vez que se usa la palabra don, Dios se refiere a su Hijo y su obra sustitutiva en la cruz, que hace todo esto posible. No por obras, El hombre no merece la salvación independientemente de lo que haga. para que nadie se gloríe. Jactarse en su propia capacidad y fuerza solo se permite jactarse en la Porque cruz. somos hechura suya. Vamos a volver a esto una vez más. Y esto, Gálatas 6:14, es donde estamos leyendo.
O bueno, esto lo trata en Gálatas 6:14. La predicación del Evangelio es para muchos locura, pero para nosotros es Pablo poder lo de dijo Dios. en Gálatas 6:14, que él fue crucificado al mundo y el mundo Para él. crucificado para con él. Ujú. En otras palabras, su unión con Cristo lo libertó del poder del mundo y su influencia sobre su vida. No existe poder ni fortaleza de hombres para libertarse a sí mismo. Primordialmente yo creo que mucha de la confusión o de la discusión de la efectividad del bautismo en agua es un malentendido de Romanos 6. Romanos 6 declara que somos bautizados en Cristo. Algunos de los eruditos aún del día de hoy, de renombre también, se fijan en todo eso como bautismo en agua. Pero cuando investigamos el texto, nos enteramos de que el texto habla de una liberación del poder del pecado. Mm. El bautismo en agua no liberta del poder del pecado. No, no lo hace. Mi unión con Cristo, que es una unión Sí, sí lo efectiva, hace. sí lo hace, y eso es porque yo fui unido con Él y crucificado juntamente con Él. Y por eso es que yo fui hecho libre de la pena del pecado y también del poder de ese pecado interno. Así que si nosotros no entendemos Romanos 6, no interpretamos esto correctamente, entonces la única conclusión es que el bautismo en aguas produce esta libertad del pecado. Y aquí es donde yo creo que mucha de esa ideología incorrecta se presenta por la efectividad del agua o en cuanto a ella. En otras palabras, ellos concluyen que Romanos 6, cuando habla de ser bautizado en Cristo, como que es Correcto, bautismo en las exactamente. aguas. Y yo creo que una vez más hay eruditos de renombre poderosos que promueven esa idea, pero simplemente no entiendo cómo es que podemos llegar a ese punto porque el pecado no fue algo que se lidió con el pecado, con el agua, perdón. Y no funciona, no Correcto. funciona. Simplemente porque la persona es bautizada en las aguas, eso no les liberta del poder del pecado. Ahora, para ser justo, los que están predicando eso en la escolaridad moderna también mantienen y sostienen lo que acabamos de leer en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos y esto no es de fe. Simplemente, o más bien, sois salvos por la fe y esto no es de vosotros. Así que esta es una combinación de las dos. Como el hombre dice, no funciona. Nosotros lo sabemos y lo entendemos, y la persona puede ser libre del pecado sin experimentar el bautismo en aguas. Sé que no podemos. No, pero disculpa, es la única manera que usted puede ser libre del pecado. El bautismo en las aguas no liberta a la Correcto, persona. así es. Eso es lo que estoy diciendo. Sé que no podemos tomar las experiencias personales como el único medio de entendimiento teológico, pero yo no fui bautizado en aguas, sino hasta varios meses después de mi experiencia de nacer de nuevo. La experiencia o la libertad del pecado ocurrió inmediatamente. Poderes de las tinieblas Así fueron eliminados es, de mi vida, el así es. alcoholismo fue eliminado, el poder de la drogadicción y todo eso. Y tomó el Espíritu Santo para Correcto, y la liberarte. presencia del Espíritu Santo estuvo ahí mucho antes de que yo fuese Muy bautizado bien. en aguas. De hecho, fue algo muy interesante todo ese proceso. Yo fui bautizado en aguas siendo un niño de 8 años de edad, había caminado al altar, había confesado a Cristo y mi hermano y yo lo hicimos al mismo tiempo, pero yo no era salvo. Después de que yo le di mi corazón al Señor y aún después de encontrar una buena iglesia, yo aún estaba pensando que había sido salvo todos esos años y el Espíritu Santo comenzó a tratar conmigo. Quiero que te bautices en agua. Y fue una de esas cosas que realmente confirmaron ese hecho de que yo jamás había sido salvo antes de ese día, que lo que había sucedido antes era inefectivo. El requerimiento para el bautismo en aguas tiene que ser un entendimiento de lo que nosotros tenemos y una creencia de que lo que Cristo hizo por nosotros es suficiente. Fe en ello. Pedro, no fue Pedro, sino más bien como Esteban. No, tampoco Esteban. Felipe, ya voy a decir el nombre bien. Se reunió con el etíope, eunuco etíope, y él hizo la pregunta, el etíope, el eunuco, ¿qué me impide ser bautizado?
Y Felipe le dijo claramente, nos dio la delineación para todo este asunto. Él dijo, si vosotros creéis con todo vuestro corazón, puede serlo. Bueno, si ya creímos nosotros, la gracia por fe ha sucedido y ha hecho esa obra de regeneración. El bautismo en Cristo ya sucedió, mi unión con Cristo ya ocurrió, muerte, sepultura, resurrección ya ocurrió. Y ahora, por causa de mi fe, el bautismo en aguas es lo aplicable como ordenanza. Pero como les dije, no se puede, basándonos en experiencias personales nada más, establecer la teología. Pero cuando uno tiene una experiencia que se alinea con la Escritura, mire, yo fui libre del pecado mucho antes de que yo fuese bautizado en aguas. Y meses antes de ser bautizado en aguas, cambiado por el poder de Dios, el Espíritu Santo estaba moviéndose y dirigiendo y guiando, libertando, transformando, instruyendo, todas esas cosas, mucho antes de que yo fuese bautizado en aguas. Y es que Jesús no fue bautizado en las aguas por el pecado. No, Él no tuvo pecado en él, en lo absoluto. Fue para presentar al mundo lo que era la salvación. Y sí, nosotros somos inmergidos y esa es nuestra muerte en Cristo. Y somos resucitados, esa es la resurrección en Cristo. Y eso habla fuertemente, porque eso nos dice lo que ha sucedido con así nosotros. es. Y yo no puedo imaginar un cristiano, una persona que si hubieses dicho, no, yo no voy a ser bautizado, yo fui bautizado de niño, yo creo que hubieses estado desobedeciendo al Señor. Bueno, le puedo prometer a usted que la manera como llegó a mi vida por el Espíritu Santo habría sido, y de hecho le llamé a mi pastor y le dije, necesito ser bautizado en agua ahora. Y bueno, fue así de fuerte algo que sentí en mi espíritu. Ya programamos el día y creo que con otros varios en la iglesia también. Es una proclamación ante el mundo lo que ha sucedido contigo. Correcto. Y si usted cree, si usted ha creído previamente con todo su corazón, entonces el bautismo en aguas es apropiado, pero eso también demanda la habilidad de poder entender, la habilidad de poder experimentar esa convicción, la realidad de mi necesidad bueno, como pecador, de ese Salvador. Ya todo eso ha ocurrido. El bautismo en las aguas Lo es de es. Dios y el cristiano debe de ser bautizado en las aguas. La Santa Cena es del Señor. El cristiano, cuando nosotros tenemos la oportunidad, debemos de participar de la Santa Cena, pero eso no salva a nadie. No, Tito 3:5 dice, no por obras de justicia que hayamos hecho, sino de acuerdo a su misericordia, Él nos salvó. ¿Dónde Y fuimos así esto, es? bueno, miren, esto no es por una obra de justicia. El bautismo en agua es una obra de justicia, pero la regeneración, Eso dijo Jesús. sí, el lavamiento de regeneración es hecho por el Espíritu Santo. Mucho antes de, bueno, por lo menos antes de que la persona experimentara el bautismo, si es seguido, si ellos siguen ese mandamiento espiritual. Bueno, pero ¿qué tal la persona que es bautizada en las aguas pensando, sinceramente pensando que eso le salva? ¿Son salvos? Bueno, el objeto incorrecto de fe significa que la salvación no ha ocurrido. No ha No ha sucedido. ocurrido. Su fe tiene que estar en Cristo Ahí y en está. Cristo nada más. Vamos a leerlo otra vez, Dave. Permítame decir esto una vez más. Mire, yo en Pittsburgh, cuando estuve viviendo allá hace veintitantos años, me encontré con personas que eran de la iglesia de Cristo. Comenzaron a testificarme, no sabían que yo era salvo, simplemente, bueno, yo agradezco su celo de compartir el evangelio en cuanto a lo que ellos sabían, pero siempre se regresaba al punto de que si usted había sido bautizado en agua, y obviamente yo les había dicho que el bautismo en agua no salva, y eso los sorprendió, así que me llevaron a la escritura, que a menudo se malentiende en Primera de Pedro, que dice que eran desobedientes antes de que la longanimidad esperara en los días de Noé, mientras el arca se preparaba, ocho almas eran salvas. Y ellos utilizan esa escritura. Disculpa, eso no está hablando de salvación. Entiendo, pero así es como ellos mal usan o malinterpretan las Bien, escrituras. Entonces yo bien. les dije, bueno, él no estaba en el arca, estaba afuera nadando cuando lo salvó el agua. Se me quedaron viendo como si yo fuese estúpido. Yo les dije, miren, el agua era un tipo del juicio de Dios. Él estaba juzgando la tierra. Los que estaban en el arca eran salvos, Así estaban a salvo. es. Nosotros somos bautizados en Cristo cuando nacemos de nuevo. Somos regenerados, nuevas criaturas en Cristo, salvos en Cristo y en el arca. El juicio que Dios derramó
destruyó todo lo demás. Solamente la gente dentro del arca fue salva. Ustedes están mal entendiendo la escritura. Personas han sido salvas de una sola Y manera. nunca cambiará. Siempre. Fe en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Salvación es de Dios, es su misericordia, como lo acaba de citar Loren en Tito. Somos salvos por fe mediante la gracia. La gracia a través de la fe lo acabamos de leer en Efesios. Pero, hermano Swagger, creo que el reto de los humanos es este. Siempre queremos participar en algo que nosotros hicimos o hacemos para que esto pueda suceder. Y hay algo que tenemos que hacer, tenemos que creer. Pero de alguna forma la gente quiere algo tangible, algo exterior, una salvación basada en obras. Lo dije ayer y lo vuelvo a decir hoy. Usted hizo la pregunta. Si la fe de una persona está en el hecho de que fueron sumergidos en el agua, si la fe de alguien está en su confesión o en la ideología de que Cristo murió y fue a pagar la deuda espiritualmente en el infierno por nuestro pecado, todos están en terreno peligroso. La salvación es entender que fue en la cruz que Cristo Jesús ganó la Así victoria es. por encima de la muerte y el Así es. pecado. Pusieron el bautismo en las aguas por encima de la cruz y Sí, la así fe en es. Cristo y la cruz. Pablo lo hizo clarísimo en Romanos 10:13. Todo aquel que invocar el nombre del Hombre, Señor será salvo. salvo. Esa es una expresión de fe en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros como Salvador. Francis y yo, bueno, tomamos 1, 2, 3, 4 horas con Pat Boone y su esposa ya hace un tiempo atrás. Y él me dijo, hermano Schrager, yo bauticé no sé a cuántas personas en mi piscina porque pensábamos que eso era salvación. Yo los ponía a poner en el agua y ahora eran salvos. Y bueno, estas personas no eran salvas. Esa gente no conocía al Señor, no habían aceptado al Señor porque, dijo él, su atención estaba dirigida a ese cuerpo de agua. Ellos pensaban, bueno, si yo entraba en esa agua, entonces voy a ser salvo. Y eso fue lo que ellos erróneamente pensaron. Y yo creí eso también. Y ahora me doy cuenta que estaba equivocado, me rompe el corazón porque les mentí. Yo no sabía que era mentira en aquel momento, pero sí lo era. Ellos no fueron motivados a aceptar a Jesucristo. Ellos fueron motivados a ser bautizados en las Uno aguas. puede ser sincero, pero también equivocado sinceramente. Millones están en esa Y ese es categoría. el peligro de que alguien tenga la seguridad en su propia conciencia de que son salvos, pero la realidad es que no son nacidos del Espíritu. Dave, adelante, lee eso, por favor. Porque por gracia La bondad de Dios, sois salvos por la fe. la fe en Cristo con la cruz siempre como su Y objeto. esto no de vosotros, Nada de esto es de nosotros, sino que todo es de Él. pues es don de Dios. En todo momento, cuando la palabra don se emplea, Dios está hablando de su Hijo y su obra sustituta en la cruz que hace todo esto posible, Entonces recibimos este don no haciendo algo, sino sino por por fe. la fe. Simplemente recibiéndolo por fe. Ujú, así es. Creemos que Jesús murió por nosotros en la Sí, cruz y lo aceptamos como nuestro correcto. Salvador. Y ahí está todo. La fe es nuestra parte y la gracia es su parte. Es el mover y la operación del Espíritu Santo, la regeneración, limpieza, justificación, todas estas cosas que ocurren, salvación, son parte de Dios. Nuestra parte es confiar en lo que Él ha provisto. Bueno, y usted dice, bueno, tal vez usted está exagerando esta situación. Bueno, si la persona está en un terreno equivocado y están confiando en su salvación para algo que ellos hacen fuera de la fe en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, nosotros debemos ser sinceros porque estamos hablando de la salvación de alguien. Usted no puede ser salvo, no podemos ser salvos a menos de que aceptemos a Jesucristo como su Salvador. ¿Por qué usted piensa que Él murió en aquella cruz para pagar una deuda que debíamos y no podíamos pagar y Él la pagó por nosotros? Simple fe en Él. Y no es difícil, no es algo dificultoso, no es algo que todo el mundo no lo puede hacer. Un niño lo puede hacer. Un anciano lo puede hacer, no importa el color de la piel, no importa quién usted sea, cuánto dinero tenga o no tenga, es simplemente la fe en Cristo y lo que Cristo ha hecho en la cruz. Hermano Eso es Swagger, salvación y solamente eso. ya que estamos hablando de agua, permítame hacer algo.
Hay personas que han seguido el pensamiento agustín y calvinista, el aspecto de determinismo que salió del estoicismo y también del gnosticismo, que Dios ha causado que todo suceda. Por lo tanto, venimos con la idea de lo que ellos llaman predestinación. Así que Dios da la gracia a un individuo para tener la fe de creer. Entonces, la razón por qué ellos lo tomarían un paso más allá, antes del bautismo, que Dios tuvo que moverse en el corazón de la persona, primeramente para creer en primer lugar. Bueno, algunos no van a obtener esa gracia y otros sí. Entonces, todo es causado, es lo que el determinismo es causado, pero es un elemento en ese tipo de enseñanzas. Calvinista también, pero no lo creemos todos. Todos tenemos la oportunidad de creer. Bueno, estamos tratando de avanzar conforme a la palabra de Precisamente Dios. es lo que la palabra de Dios enseña, pero ellos han mezclado el gnosticismo, el estoicismo y el ecumenismo en su teología sin darse cuenta de que esos mismos individuos que practican esas ideas cambian la escritura y la iglesia primitiva peleó contra eso. Valentín y otros pelearon contra aquellos que estaban trayendo esta falsa doctrina. Sin embargo, parece como que tuvo éxito para cuando llegó Agustín en cuanto a convertirse en algo fundamental. Desafortunadamente, muchos de los teólogos de la Reforma o reformados lo aceptan como Lutero y como Calvino y como otros hasta diferentes puntos. Ahora, no estamos criticando, sabemos que Dios ha revelado esta revelación para todos nosotros, comenzando con la justificación por fe. Pero yo, bueno, volviéndolo a revelar, porque siempre se nos dio aquí en la palabra de Dios por Pablo. Pero lo presento porque una vez más, si no lo presentamos, yo voy a recibir los correos y van a decir, bueno, no lo trajeron, pero lo vamos a traer y les vamos a decir qué es lo que están creyendo. Dios ha hecho posible que todos, que cualquier persona, todo aquel que quiera pueda venir y beber del agua de la vida. Y si esa persona, si su fe está en el bautismo en las aguas, no es salvo, no son No, salvos. señor. Como mencionó Josh, de lo que he leído, la iglesia primitiva, la noción más temprana del bautismo en aguas, fue mencionado como en el 80 DC Iranio escribió un libro llamado En contra de la herejía y menciona el bautismo en aguas como una norma ya establecida en la iglesia. Después, como en el año 200 DC, Tortulo escribió un libro y él es la primera persona que comenzó a articular, él aconseja en contra del bautismo de niños, porque aparentemente la costumbre era que los niños no podían hablar por sí mismos y los padres hablaban a su favor y decían que estos niños tienen que ser bautizados y tomar esa decisión. Así que Tortulo, él habló en contra de eso y él dijo, eso no está bien. Él estableció lo que se convierte en credo bautismo, queriendo decir que el credo que uno ha confesado y que uno ha aceptado y después uno es bautizado. Ahora, raramente Tortulo no quería que la gente que no estaba casada, que no se bautizara, no sé por qué, pero él bautizó en contra de, de hacer eso. Él lo dejó saber en el año 200 desde ese año hasta que llegamos a los 300. Entonces, la tradición apostólica comienza y el bautismo infantil comienza bueno, a practicarse en la próxima sección. Pero antes de eso, la gente sí decía, sin embargo, para cuando Irano o Iranio lo menciona en el 180 en su libro, es una mención muy breve. Ya se había convertido en algo establecido en la iglesia primitiva. De alguna forma ellos llegaron a la noción y creo que un escritor habló acerca de cómo, la manera como Hannah trajo a Samuel al templo para ser dedicados al Señor. Tomaron eso como algo de salvación y adoptaron eso a la noción del bautismo en aguas. Pero Tortulo, él advierte y dice que no hay poder de salvación y es ignorado y después comienza a presentarse más en los años 300. La gente comienza a enfatizarlo. Aún Martín Lutero, adelantándonos hasta el año 1517, que estaba tan en contra de las obras. En la iglesia luterana, uno no podía pasar al frente a un llamado al altar para aceptar a Jesús porque decían que caminar al altar es una obra y estaban en contra de las obras tanto que hacían eso, pero aún mantuvieron el Dios. bautismo infantil. No podía dejar eso en su teología y enseñanza.
como algunas de las denominaciones que él menciona. En mi experiencia como pastor en Texas, la Iglesia de Cristo es una iglesia gigantesca en el estado de Texas, especialmente en el oeste de Texas. Hay mucha gente de la Iglesia de Dios y discuten completamente que uno tiene que ser bautizado en aguas, aun si ya están al final de la vida conectado a las máquinas. En un hospital tienen que encontrar la manera de sumergirlo bajo el agua, si no, no será salvo. Un familiar una vez tenía una necesidad especial y él dijo que la iglesia no quería bautizar a nadie. Tenían miedo, me preguntaron si lo podía bautizar. Me pidieron que lo bautizara porque pensaba que si no lo hacía su hijo se iba a ir al infierno. Ahora yo le dije, no me importa bautizarlo, pero quiero que entiendas que no es así como uno es salvo. Y no se trata de eso. Así que esta noción, vamos a leer en un momento, como usted mencionó, en el 70, 83. Bueno, pero Tortulo sí comenzó a advertir y comenzó la idea del credo bautismo en vez del bautismo infantil. Fue algo que comenzó a mencionarse menos a través de la historia de la iglesia, aún hasta el punto de la reforma, que los que creían en ese bautismo o credo bautismo, que comenzaron a ser perseguidos por los que creían en lo contrario. Sabes, tenemos el mismo problema ahora con la cruz. Tenemos personas que dicen, no, 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 no es la cruz. Lo que Jesús ya hizo es que yo ayune Sí, tantos días. libertad del pecado. Libertad del pecado, sí. No es para salvación, es libertad del pecado. O es memorizar tantos versículos. Como un caballero me dijo, si hago eso, entonces solamente tengo que decir eso una y otra vez, eso resuelve mi problema. No, no es así. Si doy tanto dinero, todo eso es lo mismo que el bautismo en las aguas. Si vivimos en una sociedad capitalista, lo cual yo creo que el sistema de mercado libre es el sistema de Dios. Si uno trabaja arduamente, uno será galardonado y recompensado, y eso es verdad. Pero después la gente toma eso en su caminar espiritual con Dios y dicen, si yo trabajo fuertemente, yo seré galardonado, recompensado. Si hago estas obras, como dijo John, la gente quiere jugar un papel activo en su salvación y no pueden, pero quieren hacerlo, quieren hacer estas obras y terminar con todos los requisitos y decir yo estoy bien y nada de Sí. eso está bien. ¿Le agrada eso al valor, el autovalor de la persona? Yo lo he hecho, lo he logrado y eso me hace sentir bien. Correcto. Lo he hecho, lo he logrado y soy salvo porque lo hice, sea lo que haya sido. Adelante, Dave. Cuando el hombre toma la verdad y aplica su propio razonamiento y lógica, es donde vemos que la tradición surge, y mucho de lo que estamos hablando es una tradición. Y realmente lo que esto significa es que simplemente es un entendimiento fallido de que esto es lo que se debe hacer porque les decimos que lo tienen que hacer, y si no lo hacen, ahora la tradición es muy exclusiva. Cuando uno se fija en la verdad del Evangelio, es muy inclusiva. Todo aquel que quiera. Eso elimina Ujú, todos los límites, todos así los es, géneros, todo es todo aquel que quiera. que quiera. Y eso lo deja claro, es algo que nivela todo. Pero la tradición y la religión es cuando uno se enjaula, encarcela a la gente, aprisiona o encarcela y enjaula. Y voy a ser fuerte en lo que voy a decir, pero siento que toda esta confusión que ha entrado en estos últimos siglos, Dios no es el autor de la confusión. Yo creo que desafortunadamente muchos a lo largo de la historia, en un intento de establecerse a sí mismo, a su grupo, sus pensamientos, Satanás ha podido entrar y pervertir y depravar mucho de la verdad, que es porque hemos visto tantas divisiones. Mucha de esta situación con el bautismo en aguas siempre me entretiene ver Primera de Corintios. Pablo tuvo que tratar con esto temprano cuando él dijo, Cristo no me envió a Así es, bautizar. Y antes de ese versículo, ellos estaban hablando de quién bautizó a quién. así es. Y en mi opinión es el principio de la denominación o de las denominaciones. Así que todas estas divisiones básicamente es decirle a la gente, tú estás mal y yo estoy bien. Siempre me impresiona que la gente dice, hermano Swagger, ustedes hacen demasiado de la cruz, exageran. Pero cuando hablamos con ellos están exagerando demasiado de otra cosa. En otras palabras, algo más es su enfoque central. Ustedes exageran de más de la cruz, pero ellos se enfocan en el ayuno, en la asistencia a la iglesia o en Sí. otra cosa. Interesante. Pero a mí me gustaría más estar enfocado de más en la cruz que en cualquier otra cosa. Esta tradición que ha llegado
Es un resultado de que el hombre ha pervertido la verdad y ha hecho su propia regla y regulación para poder ser exclusivo, y por eso hay divisiones. Y ese es el problema, que hacen sus propias reglas. Adelante, Dave. No por obras, El hombre no puede merecer la salvación, no importa lo que él haga. para que nadie se gloríe. Gloriarse en sus propias habilidades, nosotros podemos jactarnos solamente en la cruz de Cristo. Porque somos hechura suya. Mm. Si nosotros somos la hechura de Dios, nuestra salvación no puede ser nuestra propia. Tenemos que considerar eso. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, Esto se refiere a los resultados de la salvación y nunca la causa. las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras que el apóstol menciona tienen que ver con la fe en Cristo y la cruz, que permite que el creyente viva una vida santa. Efesios capítulo 2, 8 al 10. Y vamos a la pausa, ya volvemos. Estamos de vuelta. Efesios 2, versículos del 8 al 10. Leemos de la palabra de Dios lo que constituye ser salvos. Nosotros no debemos de estar opuestos a eso, no debemos ignorar eso, porque estamos tratando con algo que es lo más importante en la faz de la tierra, y esa es la salvación del alma. Si la persona no es salva y piensa que es salva, cuando muere va a ir al infierno simplemente porque piense que sea salva y realmente no lo es. Eso no les va a salvar. Entienda eso. Y hay millones hoy día que piensan que porque les rociaron algo cuando eran niños o bautizados cuando eran niños, que eso de alguna manera constituye salvación. No es así, damas y caballeros. No es así. Ahora bien, ¿qué tal si le entrego mi corazón a Cristo, pero yo fui bautizado y me rociaron agua cuando yo era niño? No tuve oportunidad de ser bautizado otra vez y morí de esa manera. ¿Seré salvo? Claro que sí. Es salvo porque usted confía en Cristo y por lo que Él hizo por usted en la cruz. Nada le puede quitar eso a usted si usted lo cree. Simple fe en Cristo. Y vamos a ver un momento la historia del bautismo de infantes. El bautismo de infantes apareció en la historia de la iglesia en el año 370 después de Cristo y surgió como resultado de la regeneración bautismal. La enseñanza de que el bautismo era esencial para salvación, o es decir, si quería cambiar la manera de verlo, era que el bautismo salvaba el alma o era parte de la salvación de la persona. Y eso es extraño creer eso cuando Pablo dijo, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que la cruz de Cristo no sea hecha vana. Porque la palabra de la cruz es para aquellos que se pierden locura, pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios. Y él lo dijo, no piensen ustedes que si el bautismo en las aguas fue esencial para la salvación, que entonces él no hubiese dicho eso, Cristo no me envió a bautizar, él no estaba en contra del bautismo en las aguas, no. Él bautizó a varias personas allí, no muchos, pero la iglesia de Corintios estaba, bueno, envolviéndose en eso yo fui bautizado por Pablo, por Apolos, por aquí, allá, Simón Pedro, de hecho. Yo fui bautizado por estos otros individuos, así que eso me hacía más santo que la otra persona. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí que no. Él dijo, yo bauticé a dos o tres, en otras palabras, si la salvación se centraba en el bautismo de las aguas, yo hubiese bautizado a muchos más, pero no lo hizo porque no es esencial para la salvación, aunque la persona que entrega su corazón a Cristo debe de ser bautizado. Yo nunca he visto un cristiano que no había sido bautizado que entregó a su corazón. Imagino que han habido algunos, pero bueno, de todas maneras, no, no es salvación. Simple fe en Cristo es salvación. El enseñar que el bautismo es esencial, si usted quiere
cambiar la situación que el bautismo en las aguas salva el alma o al menos es parte de la salvación de una persona. Así que consecuentemente, conforme a la enseñanza de el bautismo regional empezó a propagarse, fue natural para aquellos que estaban creyendo esta doctrina que creyesen que toda persona debía ser bautizado tan pronto sea posible. Por lo cierto, el bautismo de infantes todavía en el estado de infancia es incorrecto. Eso vino a ser entre muchos de las iglesias. Una vez más, reitero, estos dos graves errores, la regeneración bautismal que enseña que el bautismo en las aguas salva y el bautismo de infantes probablemente han causado que más personas vayan al infierno que cualquier otra doctrina. ¿Están de acuerdo ustedes? Hermano Suagra, al estar hablando en la pausa, algo vino a la mente. En Colosenses capítulo 2, comenzando con el versículo 11, dice, en quien sois circuncidados con la circuncisión hecha no con manos, despojándonos del cuerpo de la carne por la circuncisión de Cristo. Versículo 12, sepultados con él en bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Lo que me vino a la mente es que en la iglesia primitiva, cuando hablamos de estos padres de la iglesia primitiva, de la historia de atrás, comenzaron a adoptar la idea de que en el Antiguo Testamento uno traía al niño para la circuncisión al octavo día para ser circuncidados y fueron adoptados porque estos versículos, ese bautismo en aguas, reemplazó ese acto de circuncisión. Y esa es una de las razones por qué el hermano John lo presentó durante la pausa, que los niños estaban muriendo y querían asegurarse de que eran bautizados, pero comenzaron a, a comparar o igualar el bautismo y la circuncisión como aquello que el cristiano hacía. Y eso fue una de las razones por qué se hizo popular esto. Simplemente acabo de recordar eso cuando estábamos hablando de la situación. Hablamos Hablamos un un poco de eso poco de ayer. eso ayer, Sí, ¿no? correcto. Y Es lo que me pasa por no ver el programa. hay que reiterar eso, porque si le damos al hombre cualquier razón para moverse a una tradición o acción que puede ser la calificación para la salvación fuera de la fe en Cristo, y es muy posible que van a tomar esa oportunidad. La carne quiere participar en la parte de ser salvador y no podemos. No hay nada que podamos hacer Fuera de fuera la de la fe. fe, fuera de expresar nuestra fe en Cristo. La primera revelación que Dios le da al ser humano en el proceso de salvación es que Él es pecador y no se puede salvar a sí mismo. Así que es la inhabilidad que vemos allí. Usted lo ha visto, bueno, 1000 veces durante los años, viendo esa cámara de televisión. El Espíritu Santo le hace como que realmente está casi cayendo al infierno. Y ese es el poder de convicción del Espíritu Santo. Somos atraídos a la salvación por el poder del Espíritu Santo. Ningún hombre viene a Cristo a menos de que venga al Padre. Admitimos que somos un pecador, admitimos que miramos a Cristo como nuestro Salvador. No tenemos que entender mucha teología, no tenemos que entender nada sobre el hecho de que yo necesito a un Salvador y nos extendemos a Cristo y ponemos nuestra fe en Él. No tenemos que conocer la teología de la cruz, no tenemos que saber la teología de los ancianos o de los antepasados, solamente tenemos que saber en nuestro corazón y nuestras mentes que tenemos que ser salvos. Y a lo largo de los años, cada uno siempre ha sido salvo de esa manera. No hay otro medio. Amén, así es. Cuando tenemos a personas que son salvas, que oran con nosotros para que seamos salvos, y esto sucede, bueno, frecuentemente, si esa persona, después de orar con nosotros y creyendo, y ellos mueren de un ataque al corazón, esa persona es salva. Absolutamente. Esa persona es tan salva como un ser humano puede ser salvo, Correcto. porque su fe está Así en lo es. correcto. Y el momento, en el instante que la fe es instituida como el medio de salvación, lo que el doctor Watts acaba de leer, somos circuncidados con circuncisión hecha sin manos. Todo esto es parte de la regeneración, la maravillosa obra del Espíritu en el ser humano
que puede llegar a nosotros y ahora, como resultado de lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario, no se basa en obras de justicia, bautismo en agua, sino en la obra consumada de la cruz de Cristo y nuestra fe en ello. Entonces, experimentaremos el beneficio espiritual de estar en el pacto con Cristo. Y el hermano Swagger mencionó el versículo que dice que si nosotros tratamos de anexar algo a ello, hacemos la cruz inefectiva, negamos todo lo que el Señor proveyó para nosotros cuando Él murió en la cruz. Eso es lo que Pablo está diciendo, sí. Exacto. Sí, así de serio. Sí, está haciendo la cruz inefectiva. Eso fue lo que Él dijo. Y cuando usted hace eso, bueno, usted cierra la puerta de la Correcto. salvación. Hay una iglesia muy popular que se jactaba en sus escritos que desde 1980 ¿Que ha bautizaron a bautizado casi cuántos? 30,000 personas, lo cual es maravilloso si cada uno de esos 38,000 bautismos representaran a alguien haciendo un cambio, alguien aceptando a Cristo y bueno, bautizándose de la manera como ellos lo entienden, pero si en eso están dependiendo de ellos, entonces uno puede ser zambutido en el agua y salir de ahí y aún estar perdido. Ujú. Bueno, pero ¿qué tal la persona que cree extensamente en el bautismo en las aguas, que salva y el proceso de ser sumergido, su fe es transferida a Cristo y su corazón? ¿Esa persona es salva? Claro que sí que lo es. Sí, así, así, sí. Dios hizo esto simple para que todos pudiéramos participar. Él no lo hizo para que ciertas personas quedaran fuera. Él lo hizo de tal manera amó Dios al mundo que Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, No se mas pierda. tenga vida eterna. El Evangelio es un mensaje simple, hermoso y sencillo. El hombre trata de corromperlo y aún gente con buenas intenciones, gente con buenas intenciones piensan, bueno, eso es lo que significa. No, 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 por favor, jamás dejen la simplicidad de la salvación, porque eso es lo que Dios provee para todo el mundo, niñas, niños, hombres y mujeres. Y Ujú. una vez más, nosotros somos del grupo, de la familia de cristianos que dicen todo aquel que quiera que venga y beba del agua de la vida libre y gratuitamente. No hay nadie demasiado bueno, no hay nadie demasiado malo. Cristo pagó el precio para todos y por todos. Tengo un bello testimonio. El abuelo de Josh, mi papá, perdón, el esposo, el papá de mi esposa, murió de cáncer muchos años atrás, pero cuando estaba en esa cama, en su lecho de muerte, ya no podía hablar y sus pies estaban levantados antes de llegar a esa condición cuando no podía hablar. Él temía mucho a la muerte. Él creció católico, tradicional. Realmente él no era un hombre religioso, pero era muy agradable. Y él estaba ya acostado. Unos días antes de morir, mi esposa y yo estuvimos allí, le dijimos, yo le decía a Jimmy, irónicamente su nombre, le dije, Jimmy, está en el momento, en cualquier momento usted se va a ir, usted tiene que entregarle su corazón al Señor. Él no podía hacer mucho, nada, no podía hacer mucho más que parpadear y le compartimos el Evangelio y él vivió nuestro testimonio, así que oramos por él. Él no se podía mover, no podía hacer nada, como dije, ya el cáncer lo había consumido, pero de repente él empezó a llorar y los pies que los tenía levantado, y yo le dije, puede estar calmado en paz, calmó los pies, 2 días después murió, pero yo creo que en su corazón él entregó su corazón a Cristo. Mi abuelo Sí, de la amén. misma manera, era el tipo de hombre que era jefe de la policía de nuestro pueblo durante años y en un sentido de la palabra era un hombre fuerte, muy, muy rígido, y de otra manera una persona muy agradable. La persona que le conocían le agradaba a él mucho. Y yo nunca olvidaré aquel día cuando mi papá, su hijo, entró a su habitación y no era la primera visita, sino en este día, en ocasión, yo percibí que era una visita muy especial. Él estaba en la misma condición, él no podía hablar, y le dije, abuelo, es tiempo de partir y yo voy a orar por usted.
Y yo quiero que usted crea estas palabras y acepte a Cristo en su corazón. Y él no podía decir una palabra, pero las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Y le dije, si usted entiende lo que he dicho y oró conmigo y lo cree, apriéteme la mano, y él lo hizo. Y, y no había agua allí, lo lamento, no había agua para bautizarlo, pero no No lo necesitábamos necesitó. el agua, solamente la fe, y él tuvo fe en ese momento y creyó. Y su esposa era mi abuela, una de las mujeres más piadosas que yo conocí. Ella murió antes que él, y pero realmente no me puede decir que mi abuelo no fue salvo porque no había manera de llevarlo a un tanque bautismal. No, Es señor, lo mismo absurdo. con mi suegro. Eso es absurdo. Y yo sospecho que el Señor está tan molesto con eso, mucho más molesto que yo con eso, porque esa es una enseñanza que está mal. ¿Usted puede detenerle el reino de Dios a alguien al imponerle ese tipo de regulación? Lo está Sí. haciendo, Usted es una sí. piedra de tropiezo. Pero ¿es eso lo que los amigos de la iglesia de Cristo hacen? ¿De alguna manera tienen que llevarlos a un tanque? Si están al Sí, final de la vida, de alguna manera, aunque esté conectado a una máquina, de alguna manera hay que sumergirlos o no van a ser salvos. pues por gracia sois Somos salvos salvos. mediante la agencia de la fe. Y gracias a Dios que fue así de simple entonces y es así de simple hoy. Alabado Dios. Dave, leamos la historia Hermano, de... creo que se nos acabó el tiempo ya. Oh, Dave, no leas, Dave, ya tenemos que irnos. Muchas gracias por haber estado con nosotros y una vez más, gracias por la ayuda que nos brindaron la semana pasada. Realmente lo apreciamos, fueron $3,900,000. Tuvimos un déficit de $800,000 en números rondeados, pero gracias en gran manera. Y me dijeron ayer que tuvimos más de 1,000,000 de Biblias en orden. Más de 1,000,000 de Alabado Biblias Dios. ordenadas. Y bueno, gracias a Dios por la manera como está usando esto. Y gracias a ustedes por hacerlo todo posible. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.